voy a presentar a mi invitado, Luciano López, abogado constitucionalista, que ha tenido la amabilidad de venir para hablar de dos temas que preocupan y mucho. Y qué mejor que en un especialista que sabe, porque conoce al derecho y al revés, lo que manda la Constitución, que es la ley de leyes. Tú puedes querer cambiar lo que te dé la gana, pero por encima de la Constitución no hay absolutamente nada más en cuanto a derecho y en lo que representa justamente el accionar de la justicia en una democracia. Lo hemos visto con Christopher Acosta, lo hemos visto con Paolo Gas, pero hay muchos periodistas de pronto no tan conocidos que han pasado, también han vivido pesadillas porque los han difamado, diciendo que ellos han calumniado a un personaje político. Esto sin contar el poder que tiene un congresista, o de pronto un fiscal, un ministro, sobre un periodista, que somos ciudadanos comunes y corrientes que trabajamos en empresas privadas. Gracias, doctor López, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, Juliana. ¿Esto de aquí atenta realmente contra la libertad de prensa? Sí, definitivamente, porque en la actualidad, por ejemplo, en el delito de difamación, la pena es de 1 a 3 años y la tendencia es a despenalizar. Ahora se quiere elevar, sí, ahora se quiere elevar de 2 a 4 años. Entonces, ¿cuál es la base de razonabilidad como para hacer ese aumento? Mira, yo volteo de pies a cabeza este dictamen, no hay ninguno. Pero te digo además dos cosas adicionales. En el año 2006, mi querido maestro, el doctor Vallerriesta, cuando era parlamentario, la última vez que fue parlamentario, él planteó un proyecto de ley justamente para derogar, ojo, subrayo, derogar los delitos de difamación, los llamados delitos de prensa. Él lo intentó al menos en el año 2006, cuando todavía habían parlamentarios decentes como él. Lamentablemente no prosperó, pero ¿cuál es el argumento de Javier? El argumento de él es lo que dice justamente la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hace muchos años viene diciendo que en América Latina lo que debe tenderse es a despenalizar. Por eso es que Vallerriesta presentó ese proyecto de ley en el año 2006. Por último, se paga, digamos, una especie de indemnización. Una indemnización. Es que ese es el tema. Lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que existen otros mecanismos, como por ejemplo puede ser el reparador, que en aquellas situaciones donde efectivamente existe un exceso, ¿no?, entonces la vía no sea la penal, porque la tendencia, repito, es a despenalizar, no a aumentar penas. Por eso es que lo que he partido diciendo, este proyecto no tiene una base de razonabilidad porque en la actualidad es de 1 a 3. ¿Cuál es la justificación para subir de 2 a 4? Pues quieren ver presos en la cárcel, cárcel, es el tema. Porque ahí hay pena efectiva. Aquí viene el tema, pues. De 2 a 4, ¿cuál es la base de razonabilidad para aumentarlo? Ninguna. Porque acá no existe ninguna justificación. Entonces, por eso decía, ¿no? Si lo miramos en contexto, ¿qué es lo que parlamentarios, realmente parlamentarios, como Vallerriesta, lo sostenían sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que había que despenalizar, ahora aumentar? No existe pues ninguna base de Doctor López, lo que está clarísimo es que los congresistas están molestos porque sale información acerca de aquellos que son llamados los niños que presuntamente han cometido delitos, los mochasueldos, porque sacamos los periodistas evidentemente reportajes donde incluimos muchas veces a parlamentarios porque decimos que las encuestas manifiestan cada vez que salen que tienen menos y menos aprobación y generan menos y menos simpatía en la gente y están muy molestos. Entonces a mí lo que me preocupa no es el hecho de que mañana más adelante cualquiera puede salir a decir este congresista es un delincuente, porque eso un periodista no puede hacer. Nosotros mismos nos autorregulamos. Y si hay un exceso, yo sí estoy de acuerdo en que tengamos que reparar de alguna manera y puede ser económica. ¿Y qué es lo que dicen los tribunales internacionales? ¿Qué es lo que dicen los tribunales internacionales y lo que recomiendan quienes entienden de la protección del resguardo de una figura tan importante como la libertad de expresión? Sin embargo, por poner un ejemplo, y me voy a poner yo como ejemplo ahora, porque sucede con una congresista, ¿ok? Tania Ramírez. Que yo tengo un documento aquí donde la policía asegura que se activa un sensor de un supermercado cuando ella va, hace ya varios años, muchísimo tiempo antes de que sea congresista, y siendo intervenida con productos hurtados, entre ellos un acondicionador, etcétera. Esto convierte en la palabra que utilizamos comúnmente a esa persona en una tendera. Sin embargo, ella no solamente me dice mentirosa, sino que me llama sicaria mediática, dice que como del Estado, que no critico a algunos personajes políticos porque mi familia vive y yo soy una especie, pues, de intermediaria entre un dinero sucio, o sea, una locura, porque además ni siquiera entiende cómo funcionan las cosas. Entonces, yo no puedo hacer absolutamente nada y ella se puede decir, como me dices tendera, tú me estás difamando cuando yo sí tengo un documento policial. Mira, en mi opinión y sobre la base de lo que ha dicho la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional Peruano de anteriores composiciones y la Corte Suprema
los funcionarios públicos, e indudablemente esta señora lo es, están más expuestos a la crítica ácida y aguda. Los términos son míos, son de la Corte. Pero además, La crítica te metes en ácida... política pechuga. Es que ese es el tema, pues. En cristiano, lo que dice la Corte es eso. Quienes se meten en política, pues tienen que estar más expuestos y más condescendientes a la crítica ácida y aguda. Los términos ácida y aguda son de la Corte Interamericana. Entonces, esas situaciones se dan. Pero mira, yo quisiera además poner en contexto una cuestión adicional. Recuerda que ya hace más o menos 2 semanas también está ya dictaminado un proyecto de ley en 2 comisiones, en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Educación, si no me falla la memoria, de una propuesta de querer incorporar en la programación de cualquier radio o televisión. Medio de comunicación. Quieren aumentar a un porcentaje que creo que es de 30 o 40%, si no me falla la memoria, para, no importa a qué se dedique el medio de comunicación, pero quieren manejar el tema de la pauta, ¿no? Claro, meter programación cultural, por ejemplo. Y que pero son empresas privadas. Es que ahí viene el tema. Si bien el argumento es, sí, pero existen estos espacios que sufren cierta desigualdad porque no tienen mayor acceso, lo que yo no encuentro tampoco en los dictámenes, y lo he dicho en otras oportunidades, es... ¿Y cuál es la justificación en un contexto donde tienes un avance tecnológico a tal punto, donde, vamos, tienes plataformas YouTube, Twitter, y Instagram. sobre todo mucho más eficientes y mucho más baratas? Y además, ¿cuántos políticos disfrutan haciendo bailecitos en TikTok mientras deberían estar chambeando? Y a eso es a lo que voy. O sea, definitivamente una regla como esa hubiese tenido algún tipo de justificación en otra época, los 80s o los 90s, pero en estos tiempos no tiene ninguna. Entonces, como en política nada es casualidad, si sumas esto y sumas ahora este proyecto de ley que tampoco tiene ninguna base de razonabilidad, me da la impresión que definitivamente, ¿qué será? Pues están envalentonados, probablemente. Y hace rato, doctor López, porque, por ejemplo, la congresista... Quizá porque un tribunal le hace el pare al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que salir a defender su autonomía. O sea, definitivamente me da la impresión que están envalentonados, porque esto no pasa ningún análisis de razonabilidad. Pero como se quieren quedar hasta el 2026 y recién estamos en 2023, faltan 3 años, ellos quieren silenciarnos, ¿no? Que ya no hablemos tanto del Congreso de la República. Y sin reformas. Exactamente, y defienden supuestamente una democracia y la base fundamental de un Estado de Derecho es la libertad de expresión. Indudablemente. Entonces, no entienden ni siquiera eso. Yo no soy constitucionalista, por eso gracias por venir otra vez, porque me ayudas a aterrizar, pero tengo la obligación por lo menos de entender algo, de hacer la tarea. Todos, absolutamente todos. Para defender nuestros derechos. Para Esa defender es la función de los derechos. medios, Así justamente. es. Pero claro, los medios somos unos malditos porque evidentemente mostramos al mochasueldos, decimos que tal o cual congresista contrató a una persona que es hermana, que es primo, que es tío, y cuando eres funcionario del Estado eso está prohibido evidentemente porque hay una norma que lo establece, se molestan, entonces lo silenciamos. Y esto no es de ahora, doctor López. Mire, la congresista de Renovación Popular, Noelia Herrera, ha presentado una iniciativa legislativa que obliga a los periodistas a tener título profesional y estar colegiados para ejercer su trabajo en el país. A mí el colegio de periodistas, uno no me representa. Mira, además tremenda ignorancia. ¿Sabes por qué? Por 2 razones. Porque la Corte Interamericana hace años que dijo que la colegiación de periodistas no es obligatoria. Y también lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2006, si no me falla la memoria. Entonces, eso es tremenda ignorancia jurídica. Por eso te digo, nada es casualidad en política. ¿Qué es lo que están buscando? Para mí están envalentonados. No, además el Colegio de Periodistas que da premios a gente que no representa el buen actuar y proceder justamente de gente de prensa. Mira, yo agrego una cosa adicional para que podamos ponerlo en su verdadera dimensión y sobre todo a tono de alarma. Como el periodismo, como lo manda la jurisprudencia, no requiere colegiación obligatoria, ¿te has dado cuenta la cantidad de información que hoy existen a través de las redes? Quiere decir que entonces a alguna persona que esté difundiendo noticias... A un youtuber. Un youtuber, entonces lo puedes meter preso. También. Entonces. ¿Qué es el tema, pues? O sea, ¿se te das cuenta? Como la masificación de la información a través de la tecnología de la información hoy es mucho más dinámica, es ahora aún más peligrosos este tipo de proyectos porque son abiertamente inconstitucionales. Así es, y qué grave, ¿no? Porque además si lo que buscan es silenciar a los periodistas, obviamente vamos a buscar la manera de seguir haciendo periodismo, porque de eso vivimos, eso es lo que hacemos, y lo vamos a tener que hacer desde el anonimato. ¿Y cómo vas a hacer para bajarte una información, un reportaje, una investigación que puedes publicar en TikTok, en Instagram? O las personas que a lo mejor están difundiendo información porque, nuevamente, la difusión de la información, del pensamiento y de la expresión es
totalmente amplia, lo puede hacer cualquier persona. Hoy más que nunca a través de los medios de comunicación masivos como es Twitter, como es TikTok. Que todavía no alcanzan, digamos, el nivel que tiene la televisión, claramente, pero Pero aquí es muy masivo. es muy masivo, y además se masivo. replican los videos, Exactamente. pero también se replican muchas mentiras. Y yo digo, por ejemplo, Christopher Acosta, ¿qué delito cometió? Escribió un libro investigando la historia de un político que ha querido ser presidente y que ahora es gobernador regional. Le hicieron la vida a cuadritos. A Paola Ugaz no la deja vivir tranquila, porque gana de pronto una instancia y viene la otra parte porque se metió con eso Alicio, que es, digamos, lo más ortodoxo de la Iglesia Católica, y no le perdonan la vida. ¿Y qué ha hecho Paola? Paola escribe un libro, Paola investiga con Pedro Salinas, y son documentos que recogen testimonios de víctimas de abusos que cumplen sexuales. lo que dice la jurisprudencia, que es el mínimo de veracidad. O sea, ha cumplido con investigar. Es que por eso te decía, me parece sumamente grave, porque no existe ninguna justificación válida para aumentar de 1 a 3, ahora de 2 a 4 que quieren años. vernos en Santa Mónica las Es que mujeres. ese Sí, el eso es lo que problema. quieren. Aquí el bastión son los jueces, indudablemente, como la Corte Suprema ha tratado de pararse bien frente a la lamentable decisión del Tribunal Constitucional en el caso competencial que fomentó contra del Congreso, a favor del Congreso de la República, que son quienes los eligen, ¿no? Doctor López, pero reformas no hay nada. Le voy a pedir, por favor, que me espere un rato, tengo que ir a la publicidad, encantado. pero cuando regresemos, otro asunto que tiene que ver también con lo que manda la norma, y por encima de esta norma, que es un manual, por ejemplo, de derechos humanos de las Fuerzas Armadas del Perú, que tiene validez, claro, pero por encima está lo que manda la Constitución. Y la jefa máxima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dígame usted si me equivoco o no, es el presidente o la presidenta en funciones. Bueno, ellos están sometidos a lo que dicen. Así es, bueno, pero Dina Boluarte los respalda, pero dice que no tiene comando. Entonces lo que está diciendo es que respalda a un grupo que ni siquiera genera un espacio para que ella pueda realmente liderar. Una locura. Es una lavada de manos. Ah, totalmente. Pilatos es un chacalla 20. Vamos a la publicidad y regreso con el doctor López, abogado constitucionalista, que ha tenido la amabilidad de venir a hablar de todos estos temas importantes que ustedes tienen que conocer. Porque cuando conoces, más allá de que no seas abogado, no seas periodista, entiendes también que tienes esa herramienta para defender tus derechos. Y eso es lo que nos empodera frente a todos los políticos, sobre todo a las autoridades que quieren agarrarnos de tontitos. Volvemos. A ver, seguimos hablando con el doctor Luciano López de todas estas cosas que tienen que ver, sí, por supuesto, con un análisis de lo que manda la ley de leyes, que es la Constitución política, y ahora ya no de ese objetivo, creo yo, del Congreso de la República de silenciar a los periodistas que hablamos, opinamos, porque otra cosa es difamar y calumniar, y lo que ha dicho la Presidenta de la República, que también nos lleva a tratar de entender qué es lo que está pasando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es cualquier cosa, acaba de manifestar su preocupación en un informe contundente sobre las muertes, que trajeron consigo estas marchas, estas protestas, donde certificados médicos, necropsias, videos, prueba más contundente que ello creo que no hay, muestran cómo militares y policías han disparado a matar al abdomen, o sea, no cumpliendo con lo que manda el reglamento. Y encima ahora tenemos a la presidenta que concede una entrevista al Diario de Comercio y dice, sí, soy la jefa máxima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Los militares están tan achorados, tan molestos, que obviamente le han hecho llegar el mensaje, porque no es casualidad que ella haya aparecido hoy diciendo respaldo en su totalidad, en su máxima expresión a las Fuerzas Armadas. Doctor López, a ver, ¿qué es lo que quiso decir en todo caso? Porque a mí me da la sensación de que ni siquiera la presidenta sabe cuál es su función con relación al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bueno, constitucionalmente lo que se dice es de que el presidente, la presidenta de la República es el jefe supremo, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y también la Constitución ha establecido de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Sin embargo, no son, claro, pero ahí viene el tema. No deciden no significa no opinar, no informar, ¿no? Es más, esto lo estoy diciendo incluso con base a un criterio jurisprudencial del tribunal de hace muchos años, en el cual dijo, ¿no? Entre otras cosas, lo vedado constitucionalmente no es que las Fuerzas Armadas, opinen sobre temas que les atañen, sino que esa opinión institucional se canalice conforme a cánones ajenos a una institución regida por los principios de disciplina y jerarquía. Es decir, lo que está señalando es, no deliberante significa que mi opinión vincule, no, sino que tú puedes informar, porque eso obviamente esa es tu labor, ellos son los profesionales, los especialistas de la fuerza,
Y claro, pero quien jefatura, quien decide, Quien da luz verde. en todo caso siempre va a estar informado, es la cabeza. Es más, una cosa yo no sé si tendrá claro que, por ejemplo, el famoso caso Barrios Altos y La Cantuta, un asunto judicializado, que fue el caso de Alberto Fujimori. Con un grupo paramilitar clandestino. Claro, la tesis era, oye, pero sí está bien, pues yo jefaturo, pero eso yo no sabía. Al final, ¿cuál fue la tesis, por si acaso? La tesis de la autoría mediata, ¿no? Es decir, no es tan sencillo lavarse las manos de esa manera. Claro, porque una cosa es la responsabilidad legal y otra cosa es la responsabilidad política. Para lo legal entendemos, siendo respetuosos además del funcionamiento del aparato judicial, que esto requiere de una investigación y se determinarán o no responsabilidades. Eso es lo que hay que enfatizar, porque mira, yo sinceramente respeto muchísimo y creo como demócrata y sobre todo por mi especialidad en lo que dice la Comisión Interamericana, pero su propio informe reconoce que debe haber una fiscalía especializada que investigue el asunto. Hasta el momento hay pruebas que pueden dar una cierta consideración, bueno, sin duda, pero también es cierto que las Fuerzas Armadas van a tener todo el derecho de poder actuar alguna prueba, lo que fuera un espacio de investigación, y eso es lo que se tendrá que desahogar y investigarse, pero distinto es el asunto. A mí en lo particular, si yo fuera miembro de las Fuerzas Armadas, estaría sumamente indignado. Claro, porque está diciendo que no estoy comando. Claro, pues ¿qué es eso, no? O sea, una cosa es que lo no deliberante significa que mi opinión vincule, y otra cosa es que yo no tenga opinión, información y sobre todo que como profesional en las armas esté guiando cuáles son los planes operativos. De acuerdo. No me pueden decir eso, pues. Es que ningún militar y ningún policía debería disparar si no hay una orden, ¿no? No hay un play a el plan que ellos, obviamente, por su especialidad, por el conocimiento que tienen sobre las diferentes causas, puedan elaborar. Pero para eso está la jefa máxima. No, pero no solamente eso, sino que te digo una cosa, si yo como jefe, me pongo en ese escenario, ¿no? Si yo como jefe considero que el plan que a mí me informaron no es el que se está ejecutando, pues yo inmediatamente tomo acción y lo paro, ¿no? O sea, ¿qué cosa pasó al final? Lo que yo digo, si no hubo responsabilidad, no hablemos de lo legal, que eso se determinará, pero por lo menos política, ¿no? De haber mandado, haber permitido que se ejecuten estos asesinatos. Inmediatamente el presidente del Consejo de Ministros, inmediatamente destituye al ministro de Defensa. ¿Al del Interior? Entonces, al del Interior. Entonces, ¿cómo yo voy a decir ahora a lavarme las manos con las Fuerzas Armadas? No, pero no solamente eso. Entonces, o sea, ¿cuál es el mensaje, ¿no? Doctor López, que al que era ministro de Defensa, después de los muertos, le das el premio mayor de nombrarlo presidente del Consejo de Ministros? Es que eso es lo que voy, por eso te digo. O sea, encima te burlas tanto de mí. No es coherente, totalmente. Por eso digo, las Fuerzas Armadas, todo el derecho de poderse indignar frente a una situación realmente inaceptable. Aquí tengo este documento que me han sacado los chicos aquí de investigación, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Manual de Derecho Operacional. Y en el punto 5.6, planeamiento de las acciones militares para el control del orden interno, A, cuando el presidente de la República disponga la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía de conformidad a lo establecido. O sea, hay una orden. Y obviamente ellos no van a decir, sí, la orden me la dio tal o cual. Pero para eso existen los representantes del Ejecutivo que tienen que responder. Y hasta ahora no hay un solo responsable político. Y lo peor, en la entrevista, ¿qué dice la presidenta Dina Boluarte? Nosotros rechazamos alguna ejecución extrajudicial. Y yo digo, ok, y lo que manifiesta la Human Rights Watch, lo que ha manifestado el reportaje absolutamente válido y puntual en The New York Times, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las imágenes que ella ha tenido que ver, ¿eso no vale? ¿No existe para Dina Boluarte? Es que, hay una miopía. Es que nuevamente, siguiendo tu propia distinción, una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Desde el punto de vista jurídico, eso la verdad se va a tener que investigar y la propia comisión lo reconoce. Así es. Pero desde el punto de vista político, a mí al menos me parece que es lo criticable, porque desde el punto de vista político no ha sido para nada coherente toda su actuación, porque han debido ser los primeros responsables, su ministro de Defensa, su ministro de Interior y su PCM. Nadie de ellos ha caído y sobre todo, sinceramente, a mí me parece una tremenda deslealtad con la Fuerza Armada. Total. Y para terminar, porque me queda un minuto, hay una cosa que la escribí acá textualmente para que luego no digan que yo difamo y calumnia, porque me quieren ver seguramente más de uno preso. No estábamos preparados para una violencia de esa naturaleza. Ah, sí sabías entonces que
iba a haber violencia en el país. No estabas preparado, porque no lo advertiste. Y si sabías que no estabas preparado, entonces sabías también del accionar de los militares y del uso indiscriminado de la fuerza, que es algo a lo que cualquiera, viendo los videos y accediendo a las necropsias, a los certificados médicos, que en este programa presentamos en exclusiva incluso cuando se empezaron a suscitar estos hechos, entonces por omisión entonces o por falta de información, también asumes una irresponsabilidad, digo, ¿no? Es que, otra vez, ahí hay que distinguir jurídico de político. Juliana, perdóname que insista con lo mismo, pero es que una cosa es desde el plano jurídico, que se va a tener que investigar todas esas situaciones, pero acá lo criticable es lo político, definitivamente, lo político. De acuerdo, pero están todos felices, me gana el tiempo. Bueno, y hay una corresponsabilidad en lo político del Parlamento, porque quienes tenían que hacer control y hacer caer, por último, a todos esos ministros, era el Parlamento y los han dejado. No, ni los interpelan, pero si están todos felices porque el objetivo es quedarnos sin prensa independiente y todos hasta el 2026 saltando la soga. Gracias, doctor López, por venir. Siempre un placer tenerlo aquí. Y gracias a ustedes por escogernos todas las noches, y esperarnos, con tantas ansias, con tanto cariño, los lunes que arrancamos una nueva semana. Cuídense mucho y duerman bien. Chao.